Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Al mirar la creación, puedo ver que en ti solo tu gracia está junto a mí. Puedo mirar el sol y en el cielo brillar una luz de esperanza. Es tu mano hacia mí. Escogido del cielo soy, escogido por gracia, Señor de la creación. Dios del universo, amado del cielo, reina sobre mí. Te exalto y hoy proclamo que tú eres mi Dios. Al mirar la creación, puedo ver que en ti
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes, para estar compartiendo la palabra de Dios de una manera expositiva, versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión continúo con el libro de los Hechos, y en esta ocasión será Hechos capítulo 10 y versículo 25, donde nos dice la palabra de Dios. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Tenemos aquí ya, en este versículo, la primera entrevista de Pedro con Cornelio. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, no deja de asombrarse al ver que este militar de alto rango pone su autoridad a un lado y se echa a sus pies para ofrecerle sus respetos. Por su tradición y cultura gentil, Cornelio no conoce otra forma para honrar a Pedro que postrarse. Para él, no hay duda de que si alguien es señalado especialmente por un ángel de Dios, es merecedor del más alto respeto. Dice al final de este versículo que Cornelio adoró. Significa un acto de homenaje y de reverencia ante una persona reconocida como superior. Cornelio comprendió que la palabra de Dios en la boca de Pedro se revestía de potencia infinitamente mayor que los decretos a los cuales él estaba sujeto, que eran la del César. Continúo ahora con el versículo 26, donde nos dice la palabra de Dios. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Notamos que Pedro rehusó humildemente recibir tales muestras de respeto de parte de Cornelio. Le dice: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Cuán diferente es esta actitud de los llamados seguidores o sucesores de Pedro, que desean que se le haga toda clase de reverencia a su paso y incluso hasta besarle la mano? Ni aun los ángeles admiten tales reverencias, como vemos por ejemplo en Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, donde dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nótese cómo aquí Juan, en la visión, se postró también delante de un ángel, pero el mismo ángel le dijo que era consiervo suyo y que solamente a Dios debería de adorar. Y también este mismo libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8 y 9 dice: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Nótese como una y otra vez en la palabra de Dios se muestra que a los hombres no hay que rendirle esa pleitesía de inclinarse, incluso de adorarle. Por otro lado, vemos que los auténticos siervos de Cristo prefieren ser vilipendiados antes que ser deificados. Cornelio debería de saber que Pedro es hombre como él, y que el tesoro de este vaso de barro, para que así estime más al auténtico tesoro, atendiendo menos al vaso. Es aquí, por otro lado, la primera lección teológica que recibe Cornelio, y la recibe en la visita de Pedro. Los cristianos somos iguales todos, hermanos uno de los otros, hermanos espirituales, hijos del mismo Padre, es decir, del Padre Eterno, miembros de una misma familia de Dios. Aquí no hay denominación ninguna, miembros del único cuerpo en Cristo, de manera que todos los cristianos que hemos nacido del Espíritu
somos iguales ante la presencia de Dios. Por otro lado, podemos apreciar en esto, precisamente en estos 2 versículos, que hay aún más evidencias, que Pedro muestra claramente que no era el primer papa de la Iglesia. Es decir, la palabra papa en la Biblia no existe, es pura invención humana. Continúa ahora con Hechos capítulo 10, versículo 27, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. El distintivo primero del encuentro entre Pedro y Cornelio se establece en el diálogo y la conversación. Después del saludo, fluyó de ambos la conversación, como si tanto uno como el otro tuvieran mucho de qué hablar y quisieran aprovechar bien el tiempo. Por un lado, Cornelio, casi seguro, desearía saber más sobre Pedro, sobre su ministerio y su relación con Cristo y también con los cristianos. Pero por otro lado, Pedro querría saber más de cómo Cornelio había llegado al conocimiento de Dios y hasta dónde conocía la verdad. Entonces notamos que en la conversación no impedía avanzar al interior de la casa. Esta casa debía de ser una edificación al estilo romano, en donde después de la entrada había una gran sala. A ella condujo Cornelio a Pedro y en ella encontró reunidos con un grupo de personas. Lucas utiliza aquí el adjetivo que significa muchos, numerosos, gran grupo, dando idea de que los congregados allí en aquella sala no eran pocos. Dios había preparado de antemano a Pedro para que se sintiera cómodo ante la congregación gentil, como la que tenía delante, superando todos los obstáculos que tradicionalmente tendría como judío. Pedro estaba en casa de un gentil y se había reunido, además, con muchos gentiles. Todo esto habría sido insuperable no hace mucho tiempo para Pedro, pero Dios le había enseñado en la visión que había recibido Pedro que nadie debe llamar inmundo a quienes Dios busca y ama. Continúo ahora con el versículo 28, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A primera vista, el comentario de Pedro aparece como falto de cortesía, y para los eventuales conversos a la fe cristiana parece ser una lesión verbal sobre su propia opinión. Esto es lo que dijo a primera vista. Sin embargo, Cornelio, sus familiares y amigos están conscientes de las estrictas reglas de separación que los judíos observan. Aun cuando algunos gentiles adoran con los judíos en las sinagogas locales, no pueden desarrollar con ellos una relación amistosa, debido a las leyes judías que reglamentaban lo referente a compartir la mesa con gentiles, como veremos más adelante en Hechos capítulo 11, versículos 2 y 3. Los judíos solo reconocen a los convertidos al judaísmo. Solo estos han alcanzado el pleno reconocimiento en la comunidad judía, ya que ellos se estaban basando los judíos en el Antiguo Testamento en la palabra de Dios. Fijémonos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 56 y versículo 3, donde dice: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Nótese que a los judíos se le permitía que le pudieran visitar, incluso comer con ellos. Los gentiles saben que los judíos ni siquiera compran su comida a los gentiles por temor a contaminarse. Por propia experiencia,
Saben que los judíos no ponen los pies en la casa de un gentil, como por ejemplo nos dice en Mateo capítulo 8 y versículo 8, y también el Evangelio de Lucas capítulo 7 y versículo 6. Es por eso que al entrar Pedro a la casa de Cornelio y quizás servirle algo que se le ofrece para refrescarle después del largo viaje, Pedro debe de explicar a su auditorio, recordemos, gentil, por qué él difiere de otros judíos, ya que él, Pedro, desde niño como todo buen judío, ha aprendido que entrar en la casa de un gentil y comer con él constituye una violación de la ley judía. Los gentiles, por su parte, debido a su relación comercial con los judíos, también saben esto. Si Pedro no explica ahora su conducta, que es contraria a toda la práctica judía, le tomarían como insincero e indigno de confianza. Por eso, desde el principio se dedica a este mismo tema y explica su conducta social, informando a sus oyentes acerca de la revelación que Dios le había hecho. Cuando dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuando Pedro les dice que ha venido a verles por una revelación de Dios y por la orden que recibió, los gentiles quedan satisfechos. Al anunciar que ha sido Dios quien ha quitado la barrera racial, Pedro se constituye en este momento en un puente entre judíos y gentiles, porque anuncia que Dios mismo ha quitado la barrera social, como Pablo escribiría en su carta a los Efesios, en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Como judío cristiano, Pedro no puede seguir manteniendo la separación con los gentiles y diciendo que ellos son impuros y son inmundos. Es por eso que Pedro informa a estos gentiles que adoran a Dios, pero que no están plenamente convertidos al judaísmo, que Dios los acepta como puros y como limpios. Con esta afirmación, implícitamente, le está revelando que Dios no requiere que se sometan a la circuncisión. Por otro lado, vemos que en el primer siglo los judíos aplicaron a los gentiles las palabras impuro e inmundo, no solo en relación con las leyes que tenían que ver con la comida, sino también con la circuncisión. Este tema se hizo explícito al fin cuando los apóstoles y ancianos y la Iglesia se reunieron en el Concilio de Jerusalén, como veremos capítulos más adelante en este mismo libro de los Hechos. Continúo ahora con el versículo 29, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Por lo cual, a ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Posiblemente Pedro describió delante del auditorio la visión que había tenido en Jope, lo que hace consecuente la expresión que les dice, por lo cual vine sin poner objeción a ser mandado llamar. Dios le había enseñado que los gentiles no eran personas inmundas ni tampoco de segundo nivel. Por eso vino sin objetar absolutamente nada. Los hombres enviados por Cornelio le habían explicado el motivo por el que habían venido a buscarlo. El ángel le había dicho que Pedro tenía palabras para ellos, que debían de ser oídas. Sin embargo, ahora querían oír directamente de quien le había mandado venir, cuál era el motivo que tenía para llamarle. Continúo ahora con el versículo 30, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Dice la primera parte de este versículo que
Entonces Cornelio dijo. Cornelio, que había mandado a buscar a Pedro, respondió la pregunta que le formulaba delante de todos, haciendo un relato breve de la experiencia que había tenido con la visita del ángel. Y dice la segunda parte de este versículo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Notamos que el relato de Cornelio comienza 4 días antes. Aunque Cornelio tuvo la visión a la mitad del día, él lo contaba como un día entero. Por tanto, el día de la manifestación del ángel era el primer día. El segundo, cuando envió a los mensajeros y a Pedro, tuvo la visión del lienzo y se produjo la llegada de los mensajeros. El tercer día, cuando salieron de Jope a Cesarea. Y el cuarto era en el que estaban. Lo que aconteció a Cornelio tuvo lugar a la hora 9, que eran aproximadamente a las 3 de la tarde, la hora actual en el día de hoy. Cornelio dice que estaba orando cuando tuvo lugar la aparición del ángel. Y sigue diciendo en este versículo: vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Cornelio describe al ángel en términos humanos. En el Nuevo Testamento, los escritores pintan a los ángeles como hombres, vestidos con ropas blancas, que a menudo muestran una luminosidad sobrenatural. Algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, son en este mismo libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 10, también en Mateo, capítulo 28, versículo 3, Marcos, capítulo 16, versículo 5, Lucas, capítulo 24 y versículo 4, y Juan, capítulo 20, versículo 12. Continúo ahora con el versículo 31, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y dijo: Cornelio, tu oraciones ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. El ángel, llamando a Cornelio, le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas por Dios y sus limosnas tenidas en cuenta por él. Pero notamos que Lucas no especifica el contenido de la oración de Cornelio, pero, sin duda, sería una oración de ayuda y dirección para la realización de la esperanza que, conforme a la enseñanza de los judíos, estaba vinculada precisamente con la manifestación del Mesías y la salvación de quien eran fieles a Dios. Y como que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, vemos que este ruego había sido escuchado, en el sentido de enviarle la respuesta. Por otro lado, también habían subido delante de Dios las limosnas que hacía. La generosidad para con los pobres era evidencia de la fe auténtica que Cornelio tenía con Dios. Continúo ahora con el versículo 32, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Lucas pone en boca de Cornelio prácticamente las mismas palabras que dice en este capítulo, pero los versículos 5 y 6. Es por eso que Cornelio debía hacer llamar a Simón, un curtidor, junto al mar, en Jope. Continúo con el versículo 33, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dice la primera parte de este versículo: así que luego envié por ti. La indicación del ángel fue suficiente para que Cornelio enviase inmediatamente a sus colaboradores de mayor confianza para buscar a Pedro.
como ya se consideró anteriormente. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: y tú has hecho bien en venir. A causa de esa invitación, Pedro había venido a casa de Cornelio. Como expresión de gratitud le dice: hicites bien en venir. Y dice la tercera parte de este versículo: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Cornelio era un creyente en el único y verdadero Dios. Él sabía que Dios, infinito, podía estar presente en todo lugar. Allí, en la casa de un gentil, ajena a cualquier sentido religioso como el santuario, estaba precisamente en su casa la presencia de Dios. Fue Él quien había mandado venir a Pedro y por tanto, al enviarlo, estaba presente y se manifestaría en las palabras del apóstol. Y dice la última parte de este versículo: para oír todo lo que Dios te ha mandado. El auditorio, sin importar el número, estaba comprometido y dispuesto para oír cuanto Pedro hablase en el nombre del Señor. Cornelio dice que todos habían venido con un solo motivo y con una sola disposición. ¿Y cuál era? Oír la palabra de Dios. Esa es la razón por la que se sienten y saben que la presencia de Dios estaba allí, ya que Dios mismo va a hablar su palabra por medio del apóstol enviado. No importa cuán largo fuese el mensaje, ya que estaban todos dispuestos para oír, como dice el versículo, todo lo que Dios iba a decir. Y voy concluyendo ya con esto. Me llama la atención varias cosas de Cornelio. Una es que era un hombre temeroso de Dios, es decir, que estuviese donde estuviese, él trataba de no hacer nada en contra de la voluntad de Dios. No es como aquellos que parecen ser muy religiosos y muy buenos cuando están en la iglesia, pero son otras personas cuando están en el trabajo, en la calle o en su casa. No, Cornelio era exactamente igual en todo momento. Era temeroso de Dios las 24 horas del día. Otra cosa que me llama la atención es su dadivosidad hacia los necesitados, y esto nos muestra cómo son las verdaderas personas que son temerosas de Dios, que no se están mirando a sí mismos, que no están mirando tanto a su familia, a los más allegados, sino que también están mirando a los necesitados. No se queda Cornelio de brazos cruzados, sino que ayuda con su limosna a aquellos que están necesitados. Y otra de las cosas que me llama la atención es que invitó a su casa a todos sus amigos, sus conocidos, para escuchar la palabra del Señor. Como dije, en la última parte de este versículo, había hecho Cornelio reunir a todos en su casa, y lo había hecho para oír todo lo que Dios le había mandado a Pedro. Qué bueno es que cuando nos reunamos con amigos, con conocidos, sea para compartir la palabra de Dios, porque es ahí, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios de una manera sincera y buscando la voluntad de Dios, es cuando está la presencia de Dios. Pero no así, cuando está el chisme y la murmuración, la crítica, etc. Amigo y amiga oyente, si has escuchado este mensaje, desde los versículos 25 al 33, habrás oído lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, que Pedro no permitió que Cornelio le adorara, ni se inclinara ante él. Dios, cuando creó al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, lo hizo con una necesidad espiritual y en la necesidad de adorar. Es por eso que vemos en los días de hoy que muchas personas adoran lo que sea, pero lo hacen muchas veces equivocadamente. Porque Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, los hizo para que le adorasen a Él,
a su Creador, no para que adorasen a otras criaturas. Entonces tú me podrás decir, bueno, entonces ¿por qué hoy hacen tanta adoración a personas que ya murieron y también a dirigentes religiosos? ¿Por qué se le está orando y haciendo reverencia a santos que son personas como Pedro, como Juan, como Mateo y otros que vivieron y murieron? ¿Por qué le hacen esto? La respuesta es bien sencilla. Es por las falsas enseñanzas que no se encuentran en la palabra de Dios en la Biblia. Y además, porque a los dirigentes humanos que no tienen a Cristo en su corazón, sí, podrán tener una religión, pero ¿qué importa eso si no tienen a Cristo? A ellos les gusta que le hagan reverencia y hasta si puede, que le adoren. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 4 y versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nótese que Satanás quería recibir adoración. Es por eso que él se rebeló en contra de Dios. Y ahora aquí, en este capítulo 4 de Mateo que nos habla de la tentación a Jesús, vemos cómo trata también que Jesús le adorase. Pero Jesús le responde con la palabra de Dios. Es por eso que él le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y también en Juan capítulo 4 versículo 21, donde Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. A la mujer samaritana le pasaba lo contrario que a Cornelio. Cornelio había recibido la enseñanza y sabía que Dios es omnipresente y puede estar en cualquier lugar, en cualquier sitio. Sin embargo, la mujer samaritana se pensaba que tenían que ir a un monte específico para allí adorar a Dios. Es como en el día de hoy que muchos piensan que quizá yendo a la iglesia o a una catedral es allí donde se le puede adorar a Dios. Pues no, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Si tú, mi amigo y mi amiga, ahora tomas la decisión de no adorar a personas que han muerto o están vivas, es porque deseas agradar a Dios y que Él, y tan solamente Él, reciba tu adoración. Pero para eso es primero que debas confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que le reciba en tu corazón. Por eso, yo te animo en este momento a que tú ores conmigo una oración para recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hasta el día de hoy he estado adorando lo que yo creía que era natural. Hombres, estatuas, imágenes, fotografías, incluso personas allegadas y conocidas. Pero tu palabra me muestra y dice bien claro que solamente a Dios adorarás y servirás. Es por eso que yo quiero adorarte a ti y servirte todos los días de mi vida. Por eso te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador, y te doy gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios
Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Dios creador, cantamos hoy tu inmenso poder, podemos ver, hemos venido a adorarte, haznos dignos de estar frente a ti. Los cielos y el mar afirman que tiene fin. Tú eres el más grande artista, como tú nunca habrá nadie igual. Solo tú eres el Señor, Rey de todos, el gran creador, la razón de nuestro cantar, nuestro principio, nuestro final. Hemos visto tu grande amor al mirarnos de